Bienvenidos a la Iglesia al Aire. Aquí estamos de nuevo, estimada audiencia, amigos, hermanos en Cristo, que me sintonizan o me escuchan a través de estas redes sociales. Aquí estamos, en pie de lucha, en este año 2025. Espero, estimado amigo que me escucha, hermano en Cristo, que haya tenido un buen cierre de año 2024. Y en este año 2025, lastimosamente, y no quiero ser un pesimista, pero no pinta bien. ¿Por qué razón me dice que no pinta bien el año 2025? Solo levante su mirada y vea lo que está pasando a nivel mundial. Y dentro de la política o la geopolítica, las cosas no pintan bien. Pero me puede decir, pero mire, los nuevos gobernantes que han sido elegidos, que van a tomar el poder en este año 2025, ellos han prometido que van a arreglar el mundo. De hablar a los hechos hay un gran estrecho. Ellos pueden prometer un montón de cosas. Así cuando un joven por primera vez se enamora de una señorita, o de una señorita hacia un joven, y prometen un montón de cosas. Y de todas las promesas que hizo, ninguna se cumplió. Y eso es lo que está viendo usted en los nuevos gobernantes de hoy en día, que han caído en el emocionalismo. Lastimosamente, los políticos de hoy en día son emocionalistas y son personas de redes sociales. Ahí les encanta ser populares a través de las redes sociales. Y eso no es bueno para un político, mucho menos para un gobernante. Pero tienen esa táctica los políticos de poner algo en las redes sociales y lo toman como tal vez para poder ver o recibir alguna encuesta de todo lo que les escriben los mensajes. Y poder sacar así una aprobación o una desaprobación en algún proyecto que ellos disponen o ponen al público en las redes sociales. Dentro de la economía, tampoco las cosas pintan bien. Bueno, hoy el dólar no vale absolutamente nada. Eso ha creado por la herencia que está dejando el gobernante saliente de Estados Unidos, el señor Joe Biden, que ha impreso dinero a lo loco, millones y billones de dólares. ¿A dónde ha ido a parar ese dinero? No sabemos. La mayor parte fue enviada aquí a Ucrania, pero no se sabe para dónde salió, o para fortalecer el partido demócrata. Entonces, esa barbaridad de dinero que ha sido impreso no indica que hay dinero bastante en el mundo. No, eso ha creado una hiperinflación que tarde o temprano va a venir golpeando, aunque han tratado de quererla detener, esa hiperinflación, para que no se cree una deflación o algo así dentro que conocido en el tema de la economía, y pueda afectar a todos los países y a todos los gobiernos del mundo con más fuerza al consumidor final, que hoy está locamente gastando a diestra y siniestras, aceleradamente. ¿Qué quieren hacer con eso tanto los países del otro lado del mundo, de Asia, y con los países de aquí de Norteamérica, Suramérica o mundo anglosajón? ¿Qué quieren hacer con toda esta locura del dinero? Quieren deshacerse del dinero papel y pasarlo a dinero digital, como usted lo está viendo ya. Pero tenemos otra guerra, les decía, la guerra comercial, que hasta este momento vemos que China va ganando protagonismo a nivel de estos países centroamericanos, suramericanos. Se va entronando. Y eso pues también es de desagrado para el gobierno de Estados Unidos, que es la pelea que quieren separar a Rusia con China. Y esto usted ve la guerra que ha creado Estados Unidos ahí en Ucrania a través de la OTAN y sus aliados, y así en el Medio Oriente, que están viendo lo que está pasando a través de Israel, que los lobbies sionistas lo están moviendo para efectos de tener los intereses de Estados Unidos y mantener el dólar un poco anivelado. Pero efectivamente el dólar no tiene ningún valor hoy en día, y usted lo puede comprobar. Y aparte de eso está la guerra
la guerra tecnológica. El quien gane la guerra tecnológica, el que tenga la IA, la inteligencia artificial en sus manos, ese va a dominar el mundo. Y aparte de eso está la secta, como yo le llamo, la secta de la Agenda 2026. Yo sé que ya muchos la conocen, le he hablado mucho acá. La Agenda 2026 acerca de las energías limpias, las energías eólicas, el medio ambiente. Ellos dicen, los ambientalistas, la política globalista dice que nosotros los de a pie son los que contaminamos el mundo, cuando son ellos mismos que contaminan a través de sus industrias, que contaminan el medio ambiente. Pero ellos dicen que nosotros los de a pie somos los que contaminamos. Ahí está la lucha del medio ambiente, que cuidemos el medio ambiente. Obviamente vamos a cuidar el medio ambiente. Ahí también, mire, la industria de la explotación minera es algo que contamina, aunque digan que tienen este método, otro método para no contaminar, la explotación minera contamina increíblemente. Les doy algo que lo cierra todo esto que viene para el año 2025 y lo cierra con broche de oro. El mundo va a donde dice la Biblia o la palabra de Dios que va a terminar. Hacia allá va. Entonces no hay ningún político que tenga la solución para los problemas, necesidades, angustias, pestes, guerras de lo que está pasando en el mundo. Porque el mundo va hacia donde dice la palabra de Dios que va a terminar. Punto. Tómese de la mano de Dios, no se aleje de Dios, sígale de todo corazón, ámele y humíllese delante de Él. Porque a pesar de que las cosas no pintan bien en el mundo, Dios es nuestro socorro, nuestro amparo, nuestra ayuda y nuestro libertador, y quien da paz y que nos permite gozar lo poquito que tenemos. Hoy vamos a estudiar el último mensaje a las iglesias que están descritas en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Hoy estudiamos la iglesia de Laodicea, que está descrita en Apocalipsis capítulo 3, del versículo 14 al 22. Como siempre lo he hecho, lo llevo al punto histórico para poder tener una mayor ampliación el porqué de esta carta, el porqué de este mensaje a la iglesia de la Odisea, que en esa época encajaba muy bien y también trae una enseñanza para la iglesia de hoy en día. Esta iglesia se llamaba la iglesia cómoda. Ya va a ver por qué le decían a la iglesia de la Odisea, por qué le decían la iglesia cómoda. Esta gran ciudad fue fundada por Antíoco II en los años 261 a 246 a.C. y tenía sus bases seleucicas. ¿Por qué razón? Porque Seleuco I Nicator, uno de los generales de Alejandro Magno, él se apoderó de Siria y Lisímaco tomó Asia Menor, pero al parecer Seleuco tomó algo del territorio de Lisímaco y la Odisea fue una de las ciudades de las que Seleuco se apoderó. Esta ciudad de la Odisea se conoce como la Puerta Frigia en el oriente, por donde entraban las grandes caravanas de camellos procedentes del oriente y pasaban a través de la Odisea. Y de ahí se recorría el camino hacia Éfeso y Mileto y se iba hasta lo que hoy se llama como la ciudad de Esmir o Esmirna. Las ruinas de la ciudad de la Odisea están cubiertas en el presente por plantas de avena loca o avena silvestre. La Odisea está ubicada sobre el río Lico o afluente del río Maandro. La Odisea significa juez de paz. En realidad fue nombrada en honor a la esposa de Antíoco, que se llamaba Laodice. Y hubieron muchas otras ciudades que llevaban ese nombre. La Odisea era un lugar de muchas riquezas, un gran centro comercial. Era el lugar de cultura griega, un lugar de ciencia y literatura. Tenía un colegio ecuménico. Era el centro de la industria con grandes operaciones bancarias. Cicerón tenía su corte ahí. En la Odisea adoraban a Júpiter o Zeus,
y finalmente fue abandonada a causa de los terremotos. Bueno, esa zona del Medio Oriente, o Oriente Medio, Oriente Cercano, como usted lo quiera pronunciar, es un lugar de muchos terremotos. En la Odisea había dos teatros romanos, un estadio, y además había 3 iglesias cristianas primitivas, cuyas ruinas todavía se encuentran ahí. En esa ciudad de la Odisea los negocios fluían. Se confeccionaba ropa y también se fabricaban una pomada para los ojos. La gente tomaba el barro de ahí, que además era de un color muy raro, y con eso hacía una pomada para los ojos y oídos, que era enviada a todas partes del Imperio Romano. Pero análisis químicos en el presente indican que no había nada medicinal en ese barro. Pero alguien se ganó mucho dinero con eso. A nosotros nos gusta decir en el día de hoy que somos civilizados, pero hay muchas medicinas en el mercado de la farmacéutica, etcétera, que no hacen ningún bien a nadie, y los compramos tan rápido como podemos. En realidad, sucumbimos ante la propaganda de hoy. Dejamos la base histórica. Hoy más o menos usted tiene el por qué va esta carta dirigida de Cristo a Juan, o del Espíritu Santo a Juan, y de Juan al ángel o al pastor de la iglesia de la Odisea. Veamos qué nos enseña Apocalipsis capítulo 3 del 14 al 22. Lo primero que podemos expresar es, Él tiene un mensaje para cada una de las iglesias. Esos mensajes se aplicaban para la iglesia local, pero se aplican para nosotros también. Quede claro ahí. Y veamos qué nos enseña Apocalipsis 3:14. Y dice así la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bendito Espíritu Santo. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Primeramente, tenemos la enseñanza número 1. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén. Oiga esto. Este es el único lugar en las Escrituras donde la palabra Amén es un nombre propio. Y este es el nombre de Cristo. Veámoslo en segunda carta a los Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, en Él, amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces Cristo es el amén. Él tiene la última palabra. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Aquí tenemos que Él es aquel que va a cumplir todas las profecías de Dios. Y Él informó de eso a los creyentes de la Odisea, ya que esa es la iglesia que había rechazado la deidad de Cristo. Y de esa palabra amén, Él saca la visión de sí mismo, como se ve en el primer capítulo de Apocalipsis. Ahora Él sigue diciendo ahí, siempre en el versículo que acabamos de leer, 14, dice lo siguiente, la segunda enseñanza. Él es el testigo fiel y verdadero. Esto revela que solo mi Cristo es quien puede revelar todo y contarlo todo tal y como es. Mayormente en estos días que es tan difícil oír la verdad por los medios informativos digitales, y tampoco recibimos la verdad de parte de muchos gobiernos. Y uno descubre que hasta las mismas universidades son lugares donde se llevan a cabo el lavado de cerebros, y los militares hacen prácticamente lo mismo. Se puede preguntar, hoy en día, ¿a quién puede creerle uno hoy? Bueno, aquel que es el testigo fiel y verdadero, como dice ahí la Escritura. Aún en los días de apostasía, porque lastimosamente uno no puede creer en la iglesia material de hoy, mucho menos en la iglesia liberal. Esta no tiene ningún mensaje para esta hora. Luego Él se le llama
siempre en el versículo 14, el principio de la creación de Dios. Tercera enseñanza que nos da el versículo 14. Esto indica que es el creador. Lastimosamente que en muchos centros educativos se acepta el mito de la evolución. La hipótesis evolucionista es la que muchos han aceptado. La verdad que solo hay dos explicaciones para el origen de este universo en el cual vivimos, estimada audiencia. Lo primero, solo es especulación, porque nadie estuvo ahí para verlo. Nadie puede salir con una respuesta apropiada. Lo segundo es lo que la palabra de Dios dice. La diferencia entre la teoría de la evolución es que muchos de ellos aceptan la especulación y los creyentes en Cristo aceptamos la revelación, y creo que nos encontramos en un terreno mejor y más sólido porque tenemos el testimonio de quien hizo la creación. Hoy vemos lo que nos enseña Apocalipsis 3 del 15 al 16. Dice así la palabra de Dios: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué nos quiso dar a entender o nos enseña? Envolviendo a la pureza de la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis 3, 15 al 16. Lo primero que nos enseña es lo siguiente. En las cartas, cuando escribe a las otras iglesias, cuando dice, yo conozco tus obras, se refiere a buenas obras. Los elogiaba a ellos por sus buenas obras. Pero aquí no tiene ninguna palabra de encomio para la iglesia de la Odisea. Hoy permíteme hablar en cuanto a este asunto de ser tibio y no frío, ni caliente. Desafortunadamente esta es la condición de muchos así llamadas iglesias, fundamentales y conservadoras en el día de hoy. Pero lo que es realmente sorprendente y terrible, él dice, te vomitaré de mi boca. No creo que él se esté refiriendo a la iglesia actual, porque él quiere atraer a la iglesia hacia sí mismo. Pero él aquí dice que a la iglesia Laodicea la va a vomitar, porque es tibia. Y el agua tibia le hace enfermar a uno del estómago. Hoy él nos dice, tú profesas ser cristiano, tú dices que me amas, tú dices que sirves, tú dices estar estas cosas, pero no son una realidad en tu vida. Este es un mensaje, amigo oyente, que nos hace analizar nuestro propio corazón, porque estamos viviendo en una hora similar a lo que vivía la iglesia de la Odisea. Pero hay una separación entre la Odisea y Filadelfia. La gran separación está hecha por aquellos que creen en la palabra de Dios, la siguen, la aman y la obedecen. Hay otros que solo utilizan el nombre de Cristo y se han hecho mercaderes del Evangelio, etc. Esa es la gran línea divisoria del día de hoy. Para comprender la palabra frío ni caliente que nos está expresando aquí la palabra de Dios, estimada audiencia, ponga atención aquí. El por qué dice Dios acá frío ni caliente. La Odisea y Colosas se encuentran en una localidad bastante fuera de la montaña Frigias. Entre ellas hay un gran valle, y en ese valle hay un gran templo, y era un templo de Anatolia, de un dios frigio llamado Coro. Y este era un dios primitivo en esa zona. Pero el templo que fue construido ahí era el centro mismo de toda la sociedad. Comercio, administración y religión. Y también había un colegio de medicina muy primitivo y pagano. De aquí surge el polvo frigio o ungüento para los ojos y oídos, ya que ellos estaban ubicados en el valle
en ese valle y tenían dificultad en obtener agua. Los de la Odisea construyeron un acueducto para bajar esa agua. Ahora, cuando esa agua salía de la montaña, era agua sumamente fría. Pero cuando llegaba a la Odisea ya era una agua tibia. Y el agua tibia no era algo muy bueno. Ahora en el valle donde un afluente se une con el río Meandro, hay una zona de aguas termales. Y estas aguas son tan calientes que producen vapor en el cual está siendo utilizado en el presente. Ahora, cuando esta gente sacaba esa agua caliente y la llevaba hasta la ciudad de la Odisea, para el tiempo que llegaba ahí, pues ya no era agua caliente, sino que era agua tibia. De modo que cuando el Señor le dice a esta iglesia, la Odisea, que ni era fría ni caliente, ellos sabían exactamente de lo que Él estaba hablando. Ellos eran tibios y habían estado bebiendo agua ni fría ni caliente por mucho tiempo. Y era agua que enfermaba. Y Cristo dijo que esta iglesia no era ni fría ni caliente. Y dice, por cuanto eres tibia y no fría ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una iglesia fría, en verdad, era una iglesia que lo había negado todo. Por la comodidad que tenía. Estaba funcionando en oposición a la palabra de Dios y al Evangelio de Cristo. Uno encuentra esto en el liberalismo del presente. Ellos se encuentran en activa oposición al Evangelio de mi Cristo. Luego tenemos la iglesia caliente. Esto nos habla de aquellos que sienten una pasión espiritual, pero una pasión que cuando usted lo ve en el templo hasta lloran, levantan las manos. El salmista cuando va a cantar hasta llora, pero lo hace fingido. En ese momento se siente él, por alguna emoción, su espíritu se enardece, se enaltece, digamos. Y venimos a ser como aquellas varas de cohete. Explotan las dos bolas, las pelotitas cargadas de pólvora, y luego la vara viene nuevamente abajo. Y a esto les estaba pasando así como los creyentes de Éfeso, que se estaban apartando de su mejor amor, que es el mensaje a la primera iglesia. Allá les dice, te estás olvidando de tu mejor amor, vuélvete a tu mejor amor. Y así le estaba ocurriendo a la iglesia de la Odisea. Y también a muchos de hoy en día, a muchos cristianos de hoy en día, pastores o predicadores de hoy en día, los está sucediendo eso. Solo somos emocionalismo, pero nada más. Todo esto producía la fe tibia. Aunque no lo queramos aceptar, hay muchas organizaciones, pero tremendas organizaciones, decirse cristianas, pero se han apartado de la pureza de la palabra de Dios. Unos se han ido al extremo del fundamentalismo o conservadurismo y otros al extremo del liberalismo. O tratan de estar en los dos lados de las corrientes. Y esto hace que Cristo diga que le enferma. Por eso dice, te vomitaré de mi boca. Hoy veamos qué nos enseña Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué delicado este versículo 17. Quiero volverlo a repetir. Y dice así, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres, dice Cristo, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Veamos lo primero que nos enseña el versículo 17 de 3 de Apocalipsis. La ciudad de la Odisea era una ciudad muy rica. Y el Señor le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ellos pensaban que el dinero era la respuesta a cualquier problema de la vida. Y esto me lleva a traerle algo a la memoria, estimada audiencia. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, eso fue la suposición en la que operó el gobierno norteamericano y comenzó a utilizar el dinero en todo el mundo como si estuviera comprando amigos para hacer la paz, para arreglar los problemas del mundo. Sin embargo, esto no sucede así, amigo oyente. El dinero no soluciona los problemas que tiene el mundo, porque las riquezas nunca resuelven nada. Porque las riquezas nunca resuelven nada. Esta iglesia de la Odisea probó eso. Por eso dijo, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Señor le dice, ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Porque esta iglesia se jactaba de sus posesiones materiales. En cambio, la iglesia en Esmirna era pobre en cosas materiales, débiles y menospreciados por el mundo. Y el Señor los elogió por eso. Y dice así en 1 Corintios 1:26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. A Dios no le encanta que alguien se jacte de lo que es. Y eso es lo que vemos en la iglesia de Esmirna, porque era una iglesia pobre en cosas materiales, débiles, menospreciadas por el mundo. Pero hay iglesias o personajes que se jactan de lo que son. Y Dios no ve con buen agrado esas cosas. Entonces la iglesia de hoy se jacta de su gran membresía, de la gente prominente que tiene, de las grandes reuniones que hace, de su dar generoso, de sus edificios adornados, de sus diezmos y ofrendas o riquezas. De esto es lo que nos jactamos en el presente. Esto indica una iglesia llena de enardecimiento para con Dios. La riqueza mundana es la regla establecida por la iglesia de hoy en día. Para la iglesia moderna, los valores espirituales se han perdido de vista y se ignoran completamente. La iglesia no solo es rica en cuanto a posesiones terrenales, sino que está en el negocio de acumular riqueza. Y usted lo ve por diferentes lados. En la iglesia de la Odisea no hay amor a Cristo, ningún estudio de la palabra de Dios, no hay testimonio de una fe verdadera. Dentro de la iglesia de la Odisea y muchas iglesias de hoy en día, una persona que no tiene dinero, posesiones materiales, o si no ha sobresalido, no encaja en su núcleo, que pueden haber en la ciudad, en la colonia, en el municipio, en el valle o en el cantón. Pueden haber de esos estilos de personajes, donde dentro de sus núcleos no encajan los pobres. Y estamos bien equivocados. Es posiblemente aquellas personas que no tienen nada, tienen una verdadera comunión con Dios. Están en sintonía con Dios, que aquellos que lo tienen todo, o que dicen tenerlo todo. Y de eso estaba pasando en la iglesia de la Odisea, en los cristianos de la iglesia de la Odisea. ¿Va entendiendo este mensaje desde la introducción, las lecturas y las enseñanzas de cada versículo? El por qué este mensaje de Dios o del Espíritu Santo a Juan y de Juan al ángel de la iglesia o al pastor de la iglesia. Dios nos manda a que reflexionemos en esto hoy en día, mayormente en el siglo XXI. ¿Por qué razón? Porque se les olvida algo elemental en cuanto al testimonio cristiano. Dios ha elegido a lo que el mundo le llama insensato para avergonzar a los sabios. Él ha elegido a los que el mundo le llama débil
para avergonzar a los fuertes. Dios ha elegido a las personas que tienen poca reputación para desinflar las pretensiones de las cosas que son, para que ninguno pueda jactarse en la presencia de Dios. Somos lo que somos por la bendita gracia de nuestro Dios. Si no fuera por Dios, no somos nada. No somos nada, ni tenemos nada. Pero Dios, como dice aquí la palabra de Dios y lo expresa en el libro de Corintios, que Él escogió a lo más débil del mundo para avergonzar a lo más fuerte. Y escogió a las personas que tienen poca reputación para desinflar las pretensiones de las cosas que son. Repito, para que ninguna pueda jactarse en la presencia de Dios. Cuando Cristo eligió a sus discípulos, Él no buscó a campeones olímpicos, o a senadores romanos, o políticos astutos, o a grandes empresarios, o sabios. Él eligió a gente sencilla en quien depositaría su espíritu, talento y dones para los propósitos del Evangelio de Cristo, y no para que fueran populares o mucho menos predicadores que se lucraran, etcétera, etcétera, del nombre de Cristo. Hoy veamos que nos enseña Apocalipsis capítulo 3, 18. Mire qué belleza de enseñanza lo está dejando la iglesia de la Odisea. Y vamos terminando en Apocalipsis 3, 18, lo dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Que nos enseña el versículo 18. Por tanto, dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Esta es la sangre preciosa de Cristo, no te olvides. Y vestiduras blancas para vestirte. Esta es la justicia de Dios o de Cristo. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Esto se refiere al Espíritu Santo que abre los ojos de los creyentes hoy en día y a través de los tiempos y futuro. Y hoy veamos que nos dice Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué nos enseña acá? Este es su último mensaje a la iglesia. Él les dice que sean celosos, que se inflamen por Dios, por amor a Dios, que dejen ser personas o cristianos de doble cara, de doble personalidad, que muchos tienen apariencia de piedad, pero su corazón es veneno mortal. Él está ordenando a esta iglesia que olvide ese estado tibio y le dice: arrepiéntete. Esta iglesia necesita arrepentimiento más que ninguno de las otras que hemos estudiado. Y el arrepentimiento es para la iglesia de hoy también. Claro que uno no va a ser muy popular cuando dice estas verdades. Leemos Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cerrando con broche de oro en esta enseñanza, la iglesia de la Odisea. La puerta se impería para abrir. Esta es la elección del corazón del hombre para que la justicia de Cristo actúe. Y por así decirlo, Él moverá el cielo y la tierra para llegar a la puerta de su corazón. Pero cuando Él llega ahí, Él se detiene y llama. Y usted es quien tiene que abrir la puerta y dejarlo entrar, estimada audiencia. Él dice: entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esto significa comunión íntima con el Espíritu Santo y Cristo. Indica el comer el alimento de la palabra de Dios. Indica el ir y conocer a Cristo. Y finalmente nos enseña Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré
que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí nos está hablando de la relación con su Padre en el trono. Es algo único porque dice mi Padre. ¿Estaremos nosotros los hijos de Dios hoy en día el poder declarar esa palabra, mi Padre? Cristo decía, mi Padre, mi Padre, mi Padre. Yo y mi Padre somos uno solo. ¿Tendremos esa facultad hoy en día nosotros de decirlo, de creerlo, de serlo? Eso es lo que nos está enseñando Apocalipsis 3:21. Aquí se nos está hablando de la relación con su Padre en el trono y es algo único porque dice mi Padre. Solamente esa comunión del Padre con el Hijo es única. No hay nadie que la pueda tener. Y nosotros los creyentes, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, con fe, con verdad, los hemos humillado y los humillamos bajo su poderosa mano y luchamos por hacer su voluntad. Cristo nos hace y nos ha dado la voluntad de ser hijos de Dios y de poder decir a través de un Santo Espíritu, Abba Padre. Ahora Él nos está preparando para la próxima escena que se desarrolla y nos dice, y me he sentado con mi Padre en su trono. Ese es el cuadro que la iglesia o el cuerpo de Cristo verá en el cielo y se comienza a ver a través de Apocalipsis capítulo 4. Y terminamos con Apocalipsis 3:22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es un mensaje especial de mi Cristo a todas las iglesias. Y esta es la razón donde debemos tener cuidado en cuanto a nuestro estudio de la palabra de Dios, de no adelantarnos al Espíritu de Dios. Tengamos paciencia, que todo se dé en el tiempo de Dios. No los aceleremos, no los adelantemos a lo que el Espíritu Santo tiene planeado para nosotros. Dejemos que Dios actúe en nuestras vidas. Yo sé que la estamos pasando mal, yo sé que hay gente que tiene graves problemas, algún ser querido en la cárcel, pero aquí Dios nos enseña que no los adelantemos a la voluntad del Espíritu Santo. Dios está haciendo bien todas las cosas. Y dice que todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan para bien. Esperemos en Dios, no los adelantemos, no tomemos decisiones apresuradas. Siempre yo tengo un consejo: despacio pero con buena letra, despacio pero con buena letra, despacio y con buena letra, y permitamos que Cristo o el Espíritu Santo sea nuestro maestro. Y solo el Espíritu de Dios puede hacer que esto sea real, para que nuestros oídos oigan la palabra de Dios, que es muy fundamental y necesaria hoy en día. Oír la palabra de Dios. Cuando lo vayamos a sentar a una iglesia, oigamos la palabra de Dios. Oigamos y escuchemos la palabra de Dios. Cuando esté leyendo la Biblia, ponga atención y oiga y escuche la palabra de Dios. Cuando esté orando, ore poquito y atienda la palabra de Dios. Oiga y escuche la palabra de Dios. Cuando vaya en el carro, en el bus, en el Uber, en el drive, en el taxi, o en el burro, o en la bicicleta, donde quiera que usted ocupe algo para trasladarse, o a pie, esté atento y oiga y escuche la palabra de Dios. ¿Quién da esa facultad? Solo el Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos tener esa relación íntima con el Espíritu Santo? Dios le está diciendo a la iglesia de la Odisea: vuelve y arrepiéntete, vuelve a mí y arrepiéntete. Estos fueron los mensajes que hemos estudiado de las 7 iglesias. Espero, estimada audiencia, que Dios haya hablado a su vida y se rinda a los pies de Cristo y recíbalo como su Señor y Salvador de su vida, y deje que Cristo y el Espíritu Santo dirijan su vida, gobiernen su vida, para que le vaya bien y Él le guarde de todas las dificultades que pueda ofrecer o que podamos tener en este mundo. Dios te bendiga.